Bienvenidos a Entre Letras y Pasiones, Villoro en 5 voces, un podcast donde exploramos 5 capítulos del libro Los 11 de la tribu de Juan Villoro. Este autor mexicano transforma lo cotidiano en reflexión, desde el fútbol hasta la fama, desde la infancia hasta la ciudad. Hoy 5 estudiantes compartiremos nuestras impresiones, conectando sus textos con nuestras emociones, ideas y experiencias. En este podcast no solo analizamos literatura, hablamos de lo que nos mueve, de lo que nos representa y de lo que nos une. Villoro tiene la capacidad de convertir un partido de fútbol, una serie de televisión o una caminata por la ciudad en una reflexión sobre la identidad, la esperanza y la cultura. Cada capítulo que elegimos nos tocó de forma distinta y queremos compartir eso con ustedes. Bueno, para empezar, Juan Villoro nació en Ciudad de México en 1956. Es uno de los escritores más reconocidos de la literatura contemporánea en español. Estudió filosofía en la UNAM y ha sido profesor en universidades como Yale y Princeton. Su obra abarca géneros como la novela, el cuento, el ensayo y la crónica. Ha escrito sobre fútbol, música, política, literatura y vida urbana. Es también un gran traductor y ha trabajado como periodista cultural. Entre sus libros más destacados están El Testigo, Arrecife, Dios es Redondo y Los 11 de la tribu. Este último es una colección de crónicas que reflexionan sobre la cultura popular y cómo esta moldea nuestras emociones, valores y formas de vivir. Villoro mezcla humor, crítica y memoria para mostrar que lo que parece trivial puede ser profundamente significativo. Su estilo es cercano, inteligente y lleno de ironía, lo que lo convierte en un cronista excepcional de lo cotidiano. El Yuppie salvaje. Este capítulo, a la verdad, me costó al principio porque Villoro usa palabras difíciles y referencias que no conocía, pero al seguir leyendo entendí que lo importante era el mensaje. Vivir solo para presumir no da felicidad real. Villoro critica con humor a los jóvenes que buscan éxito rápido, dinero y perfección, pero que en realidad están vacíos por dentro. El yuppie es ese joven que trabaja mucho, gana dinero y busca verse perfecto, pero está desconectado de lo esencial. La ciudad parece como un lugar acelerado, competitivo y deshumanizante. Todo es imagen, velocidad y consumo. Villoro muestra que esta forma de vida puede parecer exitosa, pero en realidad es solitaria y muy superficial. Me impactó cómo dice que la imagen perfecta es el disfraz de una vida incompleta. Ese texto me hizo pensar en cómo la presión social puede alejarnos de lo que realmente importa, como disfrutar, descansar, convivir y ser auténticos. También me hizo pensar en cómo las redes sociales han intensificado esta cultura de apariencia. Hoy más que nunca vivimos para mostrar, no para sentir. Este capítulo es una advertencia. No dejemos que la ciudad nos vuelva fríos, recuperemos lo sencillo, lo humano, lo verdadero y seamos nosotros mismos. El mundo sin J.R. Este capítulo me hizo pensar en cómo los personajes televisivos se vuelven parte de nuestra vida. J.R. Ewing de Dallas representa el poder y ambición. Cuando desaparece, sentimos que perdemos algo más que un personaje. Perdemos un símbolo. Villoro muestra cómo la televisión crea vínculos emocionales, falsos pero potentes. Me impactó la frase, la fama es una forma moderna de inmortalidad. Villoro analiza cómo los medios construyen mitos modernos. J.R. no era solo un villano, era una figura que representaba el éxito sin escrúpulos. En México, su imagen se volvió parte del imaginario colectivo. El capítulo nos invita a pensar en cómo los ídolos mediáticos influyen en nuestra identidad y cómo su ausencia puede generar una especie de vacío cultural. Hoy en día, los ídolos no solo están en la televisión, están en redes sociales, en plataformas de streaming. La relación emocional con ellos es igual de intensa. ¿Qué pasa cuando desaparece un influencer o una serie que nos marcó? ¿Cómo afecta eso nuestra forma de ver el mundo? Este texto me hizo reflexionar sobre cómo dependemos de figuras mediáticas
para construir nuestras emociones. Aunque sabemos que son ficticias, los personajes como J.R. nos enseñaron sobre ambición, deseo, traición y poder. Me recordó cómo series actuales como Succession o Breaking Bad siguen ese legado, personajes complejos que nos fascinan y nos incomodan al mismo tiempo. Otra perspectiva. Villoro lo presenta como un lenguaje universal que conecta a las personas. Me hizo entender que detrás de cada partido hay historias, emociones y sueños. El fútbol, según Villoro, es una forma de mantener viva la infancia. El balón representa descubrimiento emocional y amistad. Me encantó como dice que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el corazón. También muestra que el fútbol une a personas muy diferentes sin importar idioma o cultura, en un estadio o frente a una televisión. Todos gritan al mismo tiempo por un gol. Es una forma de paz, una manera de comunicarnos sin palabras. Este texto me dejó una sensación bonita. Todos, aunque no juguemos, formamos parte de ese partido, donde se comparte emoción y esperanza. Me hizo pensar que en el fútbol es más que deporte, es identidad, es emoción, es humanidad. Este capítulo me gustó mucho porque me hizo ver el fútbol desde otra perspectiva. Yo siempre lo había pensado o visto como un deporte, algo que solo servía para entretener o competir, pero Villoro lo presenta como una especie de lenguaje universal que conecta a las personas. Me hizo entender que detrás de cada partido hay historias, emociones y sueños que van más allá del resultado. Me gustó cómo el autor logra mezclar ideas profundas con ejemplos sencillos. A veces parece que habla de la vida misma, cuando habla del fútbol, de que todos queremos ganar, pero también aprendemos cuando perdemos. El fútbol, según Villoro, es una forma de entendernos mejor como humanidad, y creo que tiene razón, porque en los mundiales se puede ver la unión y la emoción que genera un simple balón en millones de personas. También me gustó que el autor no idealiza todo, reconoce que el fútbol tiene cosas negativas como el fanatismo o los intereses económicos, pero aún así rescata su lado humano y emocional. Eso lo hace ver más real y más fácil de creer. Este libro se diferencia de los que he leído, es que habla del fútbol, la cultura y la forma en que el deporte une a las personas. Yo soy de leer novelas románticas, de ficción o de drama, pero fue interesante poder salirme de lo que normalmente lees. Se relaciona con mi contexto, porque en México, como en mi familia, es muy importante y les gusta demasiado. Este libro está dirigido a personas que le apasiona el fútbol y a quienes quieren reflexionar sobre la vida y la sociedad. Puede gustarle tanto a jóvenes como a adultos, incluso si no son fanáticos del deporte. En este capítulo, Juan Villoro retrata la vida y la personalidad del escritor mexicano Sergio Pitol, un autor que pasó gran parte de su vida viajando por el mundo como diplomático, traductor y narrador. Villoro lo presenta como alguien que convirtió el viaje en una forma de conocimiento y también en una manera de encontrar su propia identidad. Aunque vivió muchos años fuera de México, nunca perdió su relación con la literatura mexicana y con su lengua, lo que hizo un verdadero viajero en su casa. Villoro describe a Pitol como un hombre curioso, culto y apasionado por la lectura, que encontraba historias en todas partes. Sus viajes a ciudades como Budapest, París o Londres le sirvieron para conocer distintas culturas y enriquecer su escritura.
Lo más interesante es cómo Villoro muestra que Pitol no necesitaba estar en México para sentirse mexicano. Su vínculo con la literatura era tan fuerte que lo acompañaba a donde fuera. La literatura es su hogar. El capítulo también habla del estilo literario de Pitol, que combina la ironía, la memoria y la observación profunda. Villoro lo admira por su capacidad de transformar experiencias personales en arte y por su sensibilidad para mirar el mundo. Una frase que marcó fue: "La literatura fue su casa, sin importar el país donde estuviera". Esa idea me hizo pensar que el hogar no siempre es un lugar físico, sino algo que llevamos dentro, como una pasión, una vocación o una forma de ver la vida. Lo que más me gustó de este capítulo fue cómo Villoro lograba hablar de temas profundos de forma cercana. No idealiza a Pitol, pero lo presenta como alguien que supo vivir con sentido. Me hizo reflexionar sobre lo que significa viajar, no solo moverse de un lugar a otro, sino abrir la mente, aprender a mirar, escuchar, a sentir. Pitol no era un turista, era un observador del mundo. También me hizo pensar en cómo la escritura puede ser un refugio. Para Pitol, escribir era una forma de estar en casa, de conectarse con su país, con su idioma, con su historia. Aunque estuviera en Europa del Este o en Asia, su voz seguía siendo mexicana. Eso me pareció muy poderoso. La idea de que la identidad no se pierde, sino que se transforma y se enriquece. Este capítulo se conecta con otros del libro. Por ejemplo, con El Patio del Mundo, donde Villoro habla del fútbol como una forma de pertenecer al mundo. Así como México participa con entusiasmo en los mundiales, Pitol participa en la literatura universal, con humildad y talento. También se relaciona con la infancia de la tierra, porque ambos textos hablan de lo esencial que permanece a pesar del tiempo y el cambio. Y contrasta con el Yuppie salvaje, donde Villoro critica la vida superficial de quienes viven solos para aparentar. Pitol, en cambio, vive para sentir, para pensar y para escribir. En lo personal, este capítulo me dejó una sensación de calma. Me hizo pensar que no importa dónde estemos, si tenemos algo que nos conecta con lo que somos, para Pitol esa conexión era la literatura. Para otros puede ser la música, el arte, la familia, la memoria. Lo importante no es perder esa raíz, ese centro que nos da sentido. Villoro logra que admiremos a Pitol no solo por su obra, sino por su forma de vivir. Nos invita a mirar el mundo con sensibilidad, a transformar lo cotidiano en algo valioso, a encontrar belleza en lo diverso y sobre todo nos recuerda que el verdadero viaje no es lo que hacemos con los pies, sino lo que hacemos con el alma. Y así es como hoy recorrimos 5 capítulos de los 11 de la tribu y descubrimos cómo Juan Villoro transforma lo cotidiano en reflexión. Desde los ídolos televisivos que habitan nuestra memoria hasta el fútbol como el lenguaje universal, pasando por la crítica a la vida urbana, la celebración de la infancia y la figura del escritor viajero. Cada texto nos invita a mirar el mundo con más sensibilidad. Villoro nos recuerda que la cultura popular no es banal, es el espejo donde nos vemos, donde sentimos y donde soñamos. Ya sea frente a una pantalla, en un estudio, en una ciudad, un libro, todos buscamos pertenecer, conectar y entender quiénes somos. Gracias por escucharnos en Entre Letras y Pasiones, Villoro en 5 voces. Esperamos que este viaje por palabras de Villoro les haya dejado ideas, emociones y ganas de seguir leyendo. Hasta la próxima.